Tenemos otro problema, porque Irán dijo que el acuerdo tiene como objetivo detener la guerra en Oriente Medio, incluido el Líbano. Netanyahu se pondrá furioso si le dicen que detenga la guerra en el Líbano, aunque ahora entiende que está fracasando en lograr su objetivo allí. Su jefe del Estado Mayor, hace apenas 24 horas, anunció que es imposible desarmar a Hezbollah, y se mostraron extremadamente sorprendidos por sus capacidades. Así que hay fracasos en distintos frentes. En el momento en que los estados árabes se vuelvan contra el dólar o pidan a Estados Unidos que se marche, será cuando los estadounidenses empiecen a pedir democracia a los árabes, revoluciones de colores, protestas en las calles. Dirán, no tenéis un parlamento, no tenéis elecciones en vuestro propio país. Las mismas familias llevan gobernando durante décadas en todos y cada uno de los países del Golfo. Así que, básicamente, los árabes están pagando el precio en revolución de colores por parte de los estadounidenses. Bienvenidos a todos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho recibir en el programa a Elijah Magnier. Elijah es analista político y corresponsal veterano en zonas de guerra, con más de 35 años de experiencia cubriendo Oriente Medio y el norte de África. Está especializado en la cobertura en tiempo real de la política, la planificación estratégica y militar y el terrorismo. El profundo conocimiento de Elijah sobre Irán, Irak, Líbano, Sudán y Siria convierte sus escritos en una lectura esencial para cualquiera que desee comprender los complejos asuntos que a menudo se presentan de forma errónea en los medios de comunicación occidentales. Elijah, bienvenido al programa y muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarme. Es un placer por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Mientras charlábamos justo antes de la grabación, te he estado siguiendo desde hace mucho tiempo y valoro mucho cómo publicas en tiempo real y el nivel de detalle que ofreces a tu audiencia. Recomiendo a todo el mundo que te siga en X y que visite tu página web, cuyo enlace dejaré en la descripción más abajo. Está claro que los acontecimientos en Oriente Medio se están desarrollando a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo se compara la realidad sobre el terreno con lo que los líderes políticos estadounidenses dicen públicamente? Hay una enorme diferencia entre lo que se dice públicamente y cómo lo están viviendo realmente los iraníes. Por un lado, los estadounidenses dicen que han destruido todo en Irán. Los israelíes afirman que han destruido entre el 70 y el 90% de las capacidades misilísticas de Irán, que han aniquilado el programa nuclear, destruido por completo la marina y que su objetivo desde el primer día era un cambio de régimen. Luego pasaron a decir que, bueno, en realidad no querían un cambio de régimen, pero para entonces ya hablaban como si el régimen hubiera cambiado. Dicen que hay nuevas personas al mando y no sabemos con quién estamos hablando. Se supone que debemos negociar con los líderes iraníes, los verdaderos responsables de las decisiones, pero ni siquiera sabemos quién queda. Así que es muy normal y comprensible que la gente común que escucha lo que está ocurriendo entienda muy poco al respecto. En realidad, aquí tenemos algo muy claro. Desde 2015, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos de América y varios países europeos. Ese acuerdo fue respetado y se consideró el mejor en su momento, con el mayor número de inspectores de la ONU en Irán. Es decir, en todo el mundo, alrededor del 70% de los inspectores estaban allí. Tenían tiempo, autorización y permiso para visitar cualquier instalación de forma puntual. En 2018, Donald Trump se retiró del acuerdo. En 2019, Irán pasó de enriquecer uranio al 20% al 60%. Ahí fue cuando empezó el verdadero problema, porque la gente olvidó lo que hicieron los estadounidenses y los europeos lo siguieron al volver a imponer sanciones a Irán. Y dijeron, ¿por qué estáis enriqueciendo al 60%?
en realidad no analizan o no quieren analizar las consecuencias. Cuando Donald Trump llegó a comienzos de junio de 2025, tras la guerra israelí que destruyó varios emplazamientos en Irán, dijo, hemos aniquilado el programa nuclear. Entonces, si ha aniquilado el programa nuclear, ¿por qué dice no quiero que Irán fabrique una bomba? Ahora bien, esto es interesante porque los estadounidenses y los israelíes decían que Irán podría fabricar 11 bombas en unas pocas semanas, o en unos pocos meses, digamos, tomando la estimación más larga. Así que entre junio y febrero, cuando los estadounidenses y los israelíes iniciaron otra guerra, Irán podría haber fabricado 11 bombas. Pero Irán no lo hizo. Y eso quizás sea un error por parte de Irán, porque hoy nadie ataca a Corea. Corea tiene una bomba nuclear, pero está en la ideología de los iraníes no fabricar una. No hace falta creerles. Basta con preguntarse por qué no fabricaron una bomba entre junio de 2025 y febrero de 2026. Así que los estadounidenses volvieron y dijeron, no vamos a permitir que los iraníes tengan una bomba nuclear. Impidieron que los iraníes, en esta guerra, tuvieran una bomba nuclear que los iraníes no tienen ni quieren tener. Ahora bien, si pasamos al programa de misiles, hasta hoy, cada día caen entre 10 y 20 misiles balísticos sobre Israel. Pero no solo eso, hay un tipo específico de misil con una cabeza de guerra de bombas de racimo que Israel no puede interceptar, lo que significa que esos misiles son de fabricación reciente. Así que la industria de misiles iraní sigue en marcha, lo cual es exactamente igual que Hezbollah en el Líbano, porque ellos también están lanzando drones recién fabricados. Eso significa que todo lo que los israelíes están diciendo a su propio pueblo es una mentira. Y lo que los estadounidenses están diciendo al público es una vez más una mentira. Ahora Donald Trump les está diciendo a los iraníes, en medio de la guerra, si no abrís el estrecho de Hormuz, vamos a aterrizar en vuestro territorio. La diferencia aquí es que Irán está librando una guerra de desgaste, y Donald Trump y su equipo no entendieron que no se puede intentar imponer condiciones a un país en tiempo de guerra como Irán, donde se han vuelto completamente insensibles a las consecuencias y a las pérdidas. Así que han aceptado que los israelíes y los estadounidenses bombardearán todo su petróleo, todos sus emplazamientos de misiles, toda su industria del acero, la industria química, la farmacéutica, los puentes, la energía, todo. Puertos, aduanas, policía, escuelas, universidades, 900 escuelas y universidades, es decir, todas las bombas, los sitios nucleares y los programas de misiles en universidades y escuelas. Así que su narrativa empieza a volverse un poco ridícula, intentando convencer a un mundo que no está convencido, porque el inicio de esta guerra es ilegal e Irán no representaba ningún peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, lo que nos dijo el secretario Rubio es que los estadounidenses fueron a la guerra solo porque los israelíes iban a la guerra. Así que los estadounidenses fueron a la guerra únicamente porque fueron arrastrados por Israel, sin objetivos claros. Pero no necesitamos analizar eso, porque podemos ver que Donald Trump ofrece tantas versiones del relato, contradiciéndose a sí mismo en la misma frase. Ahora entendemos que Donald Trump no tiene más de, 200 palabras en todo su vocabulario. Sin embargo, la contradicción en lo que se supone que son objetivos estratégicos es tan llamativa que ni los estadounidenses ni el resto del mundo entienden lo que quiere, aparte de Irán, que en realidad no se preocupa. Está diciendo, podéis detener la guerra, nosotros no la detenemos porque queremos un acuerdo que no os permita iniciar una tercera guerra cuando queráis con los israelíes. Este es el problema y el dilema. ¿Quién va a bajar a Donald Trump del árbol? Todo el mundo puede ver que la narrativa oficial y la realidad sobre el terreno son dos cosas diferentes.
En las últimas 24 a 48 horas, Irán ha derribado no uno, sino varios aviones militares estadounidenses, incluido un F-15, sobre su espacio aéreo. Hace unas 2 semanas, tanto Donald Trump como Pete Hegseth afirmaron que Estados Unidos tenía plena superioridad aérea sobre Irán, a pesar, por supuesto, de las pruebas que sugerían lo contrario. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el derribo de los aviones estadounidenses? ¿Y qué nos dice realmente esto sobre las capacidades militares de Irán a la hora de defender su espacio aéreo? Esa es una buena pregunta. Publiqué algo en las redes sociales sobre lo que la gente se quejó porque era demasiado técnico. Así que voy a usar un lenguaje más sencillo. Normalmente, cuando un país lucha contra otro, que tiene superioridad en poder aéreo y guerra electrónica, necesita encontrar una forma de preservar parte de sus recursos. Mantener los radares encendidos y escaneando en busca de aviones y objetivos en el cielo hace que esos radares sean extremadamente vulnerables desde una distancia muy larga. Los estadounidenses y los israelíes pueden neutralizar esos radares desde Irak o Kuwait. No necesitan acercarse mucho. Por esa razón, los iraníes desarrollaron otro sistema que suele utilizarse en guerras como esta, donde no hay equilibrio en las capacidades. Los iraníes por due sus radares. Cuando tienen contacto visual o una forma muy básica de detectar un avión en una zona determinada, pueden encender rápidamente el radar, lanzar el misil y volver a apagarlo. El misil tiene una ojiva con su propio sistema de guiado. Puede que no use GPS, ya que es estadounidense, pero podría depender de satélites chinos, indios o rusos. El misil recibe la información, se bloquea sobre el objetivo y luego apaga su señal. De lo contrario, permanecería vulnerable a las contramedidas electrónicas que podrían desviarlo a otro lugar. Así que sigue al avión y lo derriba. Por eso los iraníes hasta ahora, según los estadounidenses, han derribado entre 7 y 9 aviones, además de muchos drones, incluidos algunos muy caros. A los estadounidenses les está costando mucho mantener esta guerra, y ya no dicen, dominamos el cielo sobre Irán. Esta narrativa surgió porque se dieron cuenta de que el sistema no es nuevo ni innovador, pero funciona. No pensaban que Irán estuviera realmente manteniendo parte de sus recursos ocultos para emboscar a estos aviones. A eso se le llama emboscar a la fuerza aérea enemiga. Y como los iraníes utilizan esa táctica de forma eficaz, son capaces de derribar drones y aviones a gran altitud, incluso aquellos con fuertes capacidades de maniobra, ya que los drones en realidad no maniobran mucho. Los cazas guiados por pilotos pueden maniobrar y volar mucho más alto que los drones normales. Por eso y por su velocidad, necesitan un tipo de misil diferente. Eso demuestra que incluso hoy, Irán sigue teniendo misiles antiaéreos bastante eficaces. Y eso nos da un adelantarme a tu pregunta sobre la ocupación terrestre. Si los estadounidenses quisieran ocupar territorio en Irán, lo que ha ocurrido en los últimos días, probablemente que cualquier estratega milizara, porque tendrían que considerar cómo enviar tropas con una cobertura aérea vulnerable. Y la razón por la que digo eso es por el A-10, que los iraníes también derribaron, justo después del F-15E y los helicópteros, en la misma zona del estrecho de Hormuz, donde los estadounidenses planean desembarcar. Ahora bien, lo más probable es que no vayan a aterrizar en la isla de Qeshm. Podrían hacer lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos fueron llevados a creer que el desembarco sería en el paso de Calais, pero en realidad ocurrió en Normandía. Así que eso es posible, pero no estamos discutiendo ahora dónde, cómo o si Qeshm va a ser el objetivo o no. Estamos hablando de que los iraníes mantienen capacidades de control y producen estos sistemas para satisfacer las exigencias de la guerra, algo que al parecer son capaces de hacer.
¿Crees que el derribo del F-15E y de varios otros aviones haría que la administración Trump quisiera escalar el conflicto antes incluso de considerar una invasión terrestre? No, no creo que sea una cuestión de escalar. Es una cuestión de tener dudas. Pensaban que tenían el cielo despejado y que realmente podían enviar tropas con cobertura aérea, porque las tropas son muy vulnerables si no cuentan con apoyo aéreo que despeje el camino delante de ellas o asegure la zona de aterrizaje. El ejército no puede aterrizar en una zona hostil sin enviar primero a la Fuerza Aérea. Así que digamos que Irán no embosca a la Fuerza Aérea. Una vez que las tropas están en tierra, es entonces cuando realmente necesitan que la Fuerza Aérea siga vigilando su posición y les brinde apoyo. Y es en ese momento cuando los iraníes empezarían a emboscar a esos aviones, obligándolos a retirarse y dejando a las tropas más expuestas. Eso es lo que los estrategas del Pentágono deben pensarse dos veces. Estados Unidos bombardeó la central nuclear iraní, que es una instalación civil en Bushehr. Y no fue la primera vez, fue el cuarto intento deliberado de atacar una central nuclear. Según el artículo 56 de los Convenios de Ginebra, está prohibido atacar centrales generadoras nucleares porque un ataque de ese tipo podría liberar radiación y causar graves pérdidas civiles. Has cubierto muchos conflictos y guerras en Oriente Medio antes. ¿Crees que la guerra en Irán está llegando a un punto en el que sus consecuencias podrían dejar de ser controlables, dado que parece que todo está sobre la mesa en lo que respecta a Estados Unidos e Israel? Cuando decimos que la guerra está contenida, significa que hay una salida. Hasta ahora no hay ninguna salida. Los iraníes no declararán que quieren un alto el fuego, porque eso significaría rendirse. Y en términos militares, el ganador es quien ha alcanzado sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de los estadounidenses? Últimamente hemos oído a los estadounidenses decir, estamos destruyendo la armada, destruyendo el programa de misiles y destruyendo el programa nuclear. Pero no destruyeron la armada. Destruyeron los barcos que estaban en el agua. Y no destruyeron el programa de misiles, porque los misiles siguen cayendo. Solo los países del Golfo que están apoyando a Estados Unidos, y según el artículo 314 de la ONU, Irán tiene derecho a bombardear esos países si están proporcionando apoyo logístico a los estadounidenses. Y si están proporcionando ese apoyo, incluyendo plataformas, e incluso defendiendo bases estadounidenses, utilizando sus propios sistemas de misiles interceptores. Así que eso significa que el objetivo de destruir el sistema de misiles iraní no se ha logrado. Y matar a alguien como Said Ali Khamenei, o a 50 líderes, hemos visto algo diferente en esta guerra en comparación con la de junio de 2025. En aquel entonces, Irán tardó 18 horas en lanzar el primer misil. Se subestimó. Irán tardó 14 minutos en comenzar a librar la guerra lanzando cientos de misiles y drones en febrero de 2026, lo que significa que Irán estaba realmente preparado para responder y listo para esta guerra. Por lo tanto, también podemos concluir que, dado que Irán está enviando misiles balísticos específicos e indetectables, que son casi imposibles de interceptar o destruir, y que incluso si son destruidos, las pequeñas bombas israelíes siguen cayendo sobre Israel. Esto significa incluso a veces First. Entonces, ¿quién se rendirá primero? Si los estadounidenses dicen, nos detendremos porque hemos alcanzado nuestros objetivos, los iraníes no lo harán. Los iraníes quieren una compensación. Ahora bien, podrían ir al estrecho de Hormuz, imponer una tasa y decir, esta es nuestra compensación. Pero los iraníes no aceptarán un acuerdo supervisado por una superpotencia que incluya a los estadounidenses, porque los estadounidenses son parte del problema, no de la solución.
Ir a Bushehr es extremadamente peligroso porque eso significaría contaminar el agua, los peces, el medio ambiente. Irán, los países del Golfo, contaminaría una vasta zona con civiles, animales y peces en su hábitat natural, lo que significa que sería realmente un ataque contra el medio ambiente. ¿Es esto lo que quieren los estadounidenses? Es extremadamente peligroso decir, bueno, puedo bombardear parte de las instalaciones de Bushehr y dejar intacto el núcleo del sitio nuclear. De hecho, así no funcionan las bombas cuando impactan en una zona donde todo está tan cerca. Los escombros pueden golpear una sección que no estaba destinada a explotar y provocar otro tipo de Chernóbil. Esa es una posibilidad real. Por eso los rusos se retiraron y siguen retirándose de su personal, porque creen que no hay forma de contener a los israelíes y a los estadounidenses en esta guerra, y la posibilidad de bombardear la instalación nuclear de Bushehr sigue sobre la mesa. Entonces, ¿es controlable? Depende, porque si Irán dice quiero un acuerdo y los estadounidenses están dispuestos a alcanzarlo, tenemos otro problema. Irán dijo que el acuerdo es para detener la guerra en Oriente Medio, incluido el Líbano. Netanyahu estará furioso si le dicen que debe detener la guerra en el Líbano, aunque ahora entiende que está fracasando en lograr su objetivo allí. Su jefe del Estado Mayor, hace apenas 24 horas, anunció por desarmar a Hezbollah, y se mostraron sorprendidos por capacidad. Así que hay un fracaso en distintos frentes. Donald Trump dijo que el retraso de 10 días termina en 2 días para abrir el estrecho de Hormuz antes de que, cito, el infierno caiga sobre ellos, es decir, sobre Irán. La respuesta de Irán fue bastante sorprendente para Washington, por supuesto, porque Irán dijo, Hormuz no se abrirá para vosotros, os estamos esperando. Así que, una vez más, Irán está librando una guerra existencial y deja claro que no va a rendirse. Pero luego, el domingo de Pascua, Trump publicó probablemente la declaración más impactante hasta la fecha, y eso ya es mucho decir. Amenazó a Irán diciendo que estaría viviendo en el infierno. Dijo muchas otras cosas que mostraré en pantalla para nuestros espectadores si aún no lo han visto. Tengo que decir que una persona que está en control es muy poco probable que haga publicaciones en redes sociales como esta, especialmente en Domingo de Pascua. ¿Cuál es tu interpretación de estas amenazas y del mensaje agresivo antes de una nueva semana que por lo general conduce a más escaladas y más amenazas procedentes de la Casa Blanca? Creo que tenemos que ser un poco compasivos y no demasiado duros con Donald Trump, porque su coeficiente intelectual no es más alto que la temperatura ambiente. Así que todo lo que dice es realmente irresponsable. No es un estratega, no es un político. Es alguien que simplemente grita y utiliza su propio vocabulario según su nivel de educación. Sin embargo, no creo que mantenga la misma narrativa antes del lunes por la mañana. De lo contrario, el mercado abriría con el petróleo a $120 el barril. Y se va a inventar otra mentira diciendo, oh, los iraníes hablaron conmigo, quieren un alto el fuego. El problema es que ahora nadie se lo cree. Los iraníes están diciendo que no habrá negociaciones, no quieren negociar. Tienen 5 puntos que para los estadounidenses son imposibles de cumplir. Y Trump tiene 15 puntos que son imposibles de cumplir para los iraníes. Ni siquiera hay un terreno común en ninguno de los 5 puntos para empezar, porque los negociadores, estoy familiarizado con eso, buscan donde hay un terreno común en ambos lados, aunque sea solo uno. Luego reúnen a las dos partes y dicen, de acuerdo, coincidimos en un punto, empecemos a negociar. Pues bien, aquí hay un desacuerdo total en todos los puntos por ambas partes. Así que, para que él diga que va a desatar el infierno. ¿Qué crees que está viviendo Irán hoy? Ya está en una situación en la que el calor se ha vuelto normal. Sienten lo que hacen los israelíes y los estadounidenses, pero también sienten sus propias limitaciones.
Y lo sienten cuando dos de los ejércitos más poderosos del mundo, estamos hablando de los Estados Unidos de América e Israel, con el ejército más poderoso de Oriente Medio, están atacando escuelas, universidades, hospitales, oficinas de aduanas, comisarías, farmacias. Es porque no tienen objetivos militares. Están atacando puentes que ni siquiera han sido inaugurados aún, todavía en construcción, lo que significa que esto es, sin duda, un crimen de guerra. Se puede argumentar que un puente ha sido utilizado por el ejército y que la acusación de crimen de guerra no se sostiene, pero no en el caso del puente B1, del que Donald Trump se jactó de haber bombardeado. Por eso dije que tenemos que ser un poco indulgentes con Trump, debido a su limitada comprensión de la política, del ámbito militar, o en realidad, de cualquier cosa. Así que por eso creo que Trump no va a hacer nada con la amenaza, porque los iraníes ya respondieron. Todo Oriente Medio quedaría a oscuras. Y pueden los iraníes destruir las centrales eléctricas de todos y cada uno de los países de Oriente Medio. Ahora, los países de Oriente Medio están atrapados, porque primero no pueden impedir que Donald Trump use su territorio. Por lo tanto, están sujetos al artículo 314, lo que significa que Irán los bombardearía porque permitieron que los estadounidenses lo usaran. Le pidieron a Donald Trump que no iniciara la guerra, pero a él no le importa en absoluto su opinión ni las consecuencias. Ahora están en una situación en la que sienten que las bases estadounidenses son una carga y una responsabilidad que causan toda esta destrucción, aunque no tengan nada que ver con la guerra. Según el New York Times, los saudíes en realidad presionaron a Trump para que la continuara. No quieren que Irán salga victorioso, y saben que Irán no se rendirá mientras continúen los bombardeos. Entonces, ¿qué hacen? Pues la solución más sencilla sería pedir a los estadounidenses que abandonen Oriente Medio y se detengan, pero no tienen el valor de hacerlo. Y por eso tendrán que sufrir un apagón si se bombardean las plantas energéticas de Irán. Irán se lo toma muy en serio. Lo ha demostrado cada vez que los israelíes o los estadounidenses bombardean una planta o instalación petroquímica. Hoy bombardearon cerca de la industria petroquímica de Mona. Así que están respondiendo todo el tiempo. Están atacando más o menos los mismos objetivos que los estadounidenses e israelíes están bombardeando. Pero por supuesto, no empezaron con universidades, hospitales o escuelas. Algunos objetivos sí fueron alcanzados por los iraníes. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Donald Trump si realmente le importan tan poco los árabes que le ofrecieron billones de dólares para protegerse de él? Ahora han descubierto que están pagando el precio por tener bases estadounidenses y sufrirán las consecuencias si Trump cumple su amenaza, cosa que no creo que haga, al menos no el lunes. Elijah, mencionaste que los estados del Golfo no tienen el valor de oponerse a las acciones de Trump contra Irán, o mejor dicho, a las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es evidente que existen lazos financieros, de inversión y políticos entre las partes que hacen que en la práctica se limiten a quedarse callados y soportar el castigo de Irán por albergar bases militares estadounidenses. Aunque cada vez está más claro que la vía más racional a seguir es que los estados del Golfo desarrollen su propia arquitectura de seguridad, una que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Irán, así como los suyos propios. ¿Qué impide que se tome esa decisión y que haya una alineación para avanzar en una dirección que pueda traer la paz, una que cree una arquitectura política común que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todas las partes implicadas, en lugar de continuar con el escenario actual en el que las bases militares estadounidenses ya no son activos, sino pasivos, como usted mencionó? Exactamente.
En 2018, Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, recibió un memorando de personas que trabajaban en el Departamento de Estado, en el que le decían que los derechos humanos y la democracia solo se utilizaban contra los enemigos de Estados Unidos, no contra sus amigos. Fue publicado por Politico en 2018. En el momento en que los estados árabes se vuelvan contra el dólar o pidan a Estados Unidos que se marche, será entonces cuando los estadounidenses empiecen a pedir democracia a los árabes. Una revolución de colores que veremos en las calles. Dirán, no tenéis un parlamento, no tenéis elecciones en vuestro propio país. Las mismas familias han estado gobernando durante décadas en todos y cada uno de los países del Golfo. Así que, básicamente, los árabes están pagando el precio para evitar una revolución de colores contra ellos por parte de los estadounidenses, que han demostrado una gran capacidad en distintos lugares para fomentar ese tipo de revoluciones. Hemos visto lo que ocurrió en Ucrania en 2014. Ese es el ejemplo más reciente, sin remontarnos demasiado en la historia. Por eso, en el momento en que los árabes se vuelvan contra el petrodólar o pidan a los estadounidenses que se marchen, les ocurrirá exactamente lo mismo que a Irak. En Irak, durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, cuando mató a Qasem Soleimani, el general iraní, y a Abu Mael Mohandis, el jefe militar de Hashd al-Shaabi, los iraquíes pidieron a los estadounidenses que se marcharan porque así lo votó el Parlamento. Pero Donald Trump dijo, tenéis que pagar por el aeropuerto, por la base aérea que construí, y no me voy porque vuestros ingresos petroleros se depositan en el Banco Federal de esta. Y aún hoy, Irak sigue bajo el artículo 6. El dinero con el que Irak sobrevive, alrededor del 90% de su presupuesto que procede del petróleo, lo reciben los estadounidenses. Y los estadounidenses, con amabilidad, se lo envían a los iraquíes. Les envían su propio dinero, de modo que el dinero iraquí regresa a Irak. Por eso los estadounidenses que tienen el control pueden realmente imponer condiciones a los países que no están dispuestos a luchar. Pero ahora Irak está dispuesto a luchar. Irak es diferente porque la mayoría está dispuesta a luchar, mientras que la minoría en el Kurdistán no lo está. Por eso los estadounidenses eligieron quedarse en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Así que los países árabes sufrirán graves consecuencias desconocidas, dependiendo de cómo Donald Trump, en particular Donald Trump, pueda reaccionar ante su exigencia de marcharse. Hay una lista cada vez mayor de objetivos civiles dentro de Irán que han sido atacados. Una empresa farmacéutica iraní, un centro de tratamiento del cáncer que fue alcanzado al principio, universidades, escuelas, puentes. Has descrito estos objetivos civiles con gran detalle en una de tus publicaciones recientes en X. ¿Cuál es el alcance de los daños a las instalaciones civiles dentro de Irán ahora que entramos en la sexta semana de la guerra? Parece que Estados Unidos e Israel están realmente centrados en destruir Irán como Estado. Como mencionaste, no se están atacando objetivos militares. En su lugar, están infligiendo el mayor sufrimiento posible a la población civil. ¿Podrías describir el alcance de los daños a las instalaciones civiles dentro de Irán? En resumen, Benjamín Netanyahu no mintió al comienzo de la guerra. Dijo, vamos a preparar el terreno para un cambio de régimen y vamos a infligir un daño muy profundo al Estado de Irán. Y ese daño profundo significa destruir cada una de las infraestructuras civiles, porque el ejército es muy fácil de reconstruir y reorganizar. Irán ha estado bajo sanciones durante los últimos 47 años, desde que Jimmy Carter impuso la primera en 1980. Así que ir y destruir las fábricas de acero, las plantas petroquímicas, la producción de medicamentos, todo, es realmente perjudicar a la población. Porque verás, según mi experiencia en Irán y en otros países en guerra, la gente no se levanta durante el tiempo de guerra.
Durante la guerra, la gente piensa en cómo va a sobrevivir, así que empiezas a pensar como ellos. ¿Me caerá una bomba en la cabeza al día siguiente o no? ¿Podré comer o no? Todo empieza a escasear, pero no en Irán. La comida sigue disponible. En otros países en guerra no se puede encontrar comida fácilmente. No encuentras pan, no encuentras gasolina para el transporte. Tienes que caminar todo el tiempo. Y entonces empiezas a pensar en tus familiares. ¿Quién sigue vivo? Tus amigos. Llega por etapas. Nunca llegas a un punto en el que pienses en el sistema de gobierno del país. Una vez que la guerra termina, vas y revisas tus pertenencias para ver si queda algo. Si no, es ahí donde empieza a manifestarse la ira. Entonces tienes al gobierno hablándote, diciendo voy a reconstruir y mientras tanto voy a alojarte en algún sitio. Eso calma las cosas. Pero si no recuerdo mal, durante la guerra entre Irán e Irak, Hashemi Rafsanjani era presidente en ese momento y perdió las elecciones después de la guerra. Charles de Gaulle perdió las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue el jefe de la resistencia francesa. Winston Churchill también. De Gaulle fue elegido más tarde, pero todos los que vivieron la guerra, la gente no quiere a las mismas figuras irresponsables de las decisiones, porque les recuerdan la guerra de una forma u otra. Eso no significa que sean responsables, pero pueden serlo. Así que esa no es la cuestión aquí. La gente quiere a alguien que reconstruya el país, pero eso no implica cambiar el sistema de gobierno. Ni siquiera Donald Trump quiere un cambio del sistema de gobierno. Dijo que quiere contribuir. Me hace reír cuando lo pienso. En la elección del gran ayatolá, pensando en sí mismo, quiero decir, por eso está tan limitado que en realidad no se le puede culpar. En fin, destruir la infraestructura del país solo significa aumentar el coste de la reconstrucción. Así que los israelíes quieren asegurarse de que Irán quede por los suelos. Lo que está tan mal en su forma de pensar es que Irán tiene tantos recursos. Y el último recurso que surgió de esta guerra es el Estrecho de Hormuz y las tasas sobre el Estrecho de Hormuz. Irán puede recaudar entre 70 y 80 mil millones de dólares al año, mucho más que por el petróleo que vende gracias a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Verás, Irán firmó la CONVEMAR, la ley del mar para el paso marítimo, pero no la ratificó. Al no ratificarla, significa que no aprobó el paso petrolero sin tasas. Oman, después de 32, sí, en los años 90, Oman firmó la ratificación. Parte del Estrecho de Hormuz. Irán no lo hizo. Así que ahora Irán está pidiendo tarifas y diciendo, quiero tarifas por el paso, más o menos como en el Bósforo, no como en el canal de Suez, porque ese es un canal artificial. Pero con el Bósforo, los turcos encontraron una solución, diciendo escoltamos, ofrecemos servicios, mientras que Irán puede encontrar un centenar de excusas y decir, al final del día, queremos nuestras tarifas. Ahora, con todo el petróleo, el gas y los minerales de Irán, es posible reconstruir el país sin necesidad de endeudarse en ningún sitio. Si piden a China que venga y reconstruya solo la parte civil, en menos de un año los chinos harían maravillas en Irán y obtendrían petróleo a cambio. Intentaron llegar a un acuerdo con Adel Abdelmahdi, el primer ministro iraquí, en 2019, cuando los estadounidenses crearon la revolución de color en Bagdad. Él había acudido a los chinos y les dijo, reconstruid el país y os daré mi petróleo. Ese era el trato. Entonces los estadounidenses se enfurecieron, diciendo no podéis dar petróleo a cambio de servicios de los chinos. Pero Irán tiene más agallas y puede enfrentarse a los estadounidenses, lo ha demostrado en esta guerra. Pueden pedir a los chinos, que estarían encantados, que vengan a ayudar a reconstruir el país junto con los iraníes, porque los iraníes también son gente capaz. 92 millones.
También pueden seguir haciendo lo que han estado haciendo durante los últimos 47 años. No veo que la destrucción revele nada excepto la verdadera naturaleza de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de forma tan clara, tan abierta ante todo el mundo. Están diciendo, esto es lo que estamos bombardeando y esto es lo que vamos a bombardear. Básicamente tirando el derecho internacional por la ventana y sin respetar nada de lo que impide atacar a civiles. Pero eso no significa que debamos renunciar al derecho internacional solo porque tengamos estos ejemplos. Estos son malos ejemplos, no modelos a seguir, porque no podemos vivir en una jungla. Necesitamos leyes por las que regirnos. Y si Donald Trump y Benjamin Netanyahu nos dicen, así es como somos, bueno, mirad lo que están cosechando. Fijaos en cuánta gente hoy apoya a Israel en comparación con antes de 2023. El genocidio en Gaza, en Líbano y ahora en Irán. Han perdido el relato. Los estadounidenses, Donald Trump, lo ha perdido por completo. Incluso su administración no sabe qué decir. Su secretario de Defensa o Ministerio de Guerra está destituyendo incluso a los generales de más alto rango. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que él dice. Why? Because they don't want to do what he's saying. Generals execute what the politicians are saying. Los generales ejecutan lo que dicen los políticos dentro de lo razonable, no cuando ponen en peligro la vida de civiles y de estadounidenses. La administración estadounidense quiere que el ejército haga cosas que ninguna mente militar aceptaría, cosas que pondrían en riesgo la vida de soldados y militares estadounidenses. Por eso vemos que un gran número de altos generales son destituidos del Pentágono por una razón. Eso indica que en Estados Unidos, especialmente en el ámbito militar, todavía existe cierta base moral, porque incluso en la guerra hay un terreno moral sobre el que mantenerse. No se combate al enemigo siendo inmoral ni sin mostrar piedad, como dijo Hex. Absolutamente. Y aunque los medios occidentales, o al menos los medios aquí en Estados Unidos, describen la guerra como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en realidad se ha convertido en una guerra regional. El 5 de abril, Israel bombardeó el paso internacional entre Líbano y Siria en Al-Masna, porque Irán permitió que 2 petroleros cruzaran el estrecho de Hormuz, que en realidad se dirigían a Turquía. Me pareció un giro de los acontecimientos muy interesante, porque anteriormente funcionarios israelíes habían declarado que después de Irán, el siguiente sería Turquía. Y por supuesto, Turquía es miembro de la OTAN, así que esa afirmación en sí misma es notable. ¿Cuál es el valor estratégico de que la alianza entre Estados Unidos e Israel ataque efectivamente el paso de Al-Masna? ¿Y qué significa realmente eso para Turquía en el contexto de la guerra contra Irán? Esta es una pregunta muy larga, y responderla en detalle llevaría tiempo, así que intentaré ser lo más breve posible. En primer lugar, no hay un interés real por parte de los estadounidenses en alinearse con los israelíes, en términos generales, porque Israel tiene un objetivo diferente al de Estados Unidos. Los estadounidenses, en teoría, deberían actuar de acuerdo con sus propios intereses de seguridad nacional, no según los deseos de una persona en Israel que quiere ser reelegida antes de octubre de 2026 como primer ministro, que enfrenta 3 casos de corrupción y que desea desesperadamente la reelección para escapar de la justicia. En cuanto a los israelíes, en febrero de 2022, durante la visita del primer ministro Modi de la India, Benjamin Netanyahu dijo: «Estoy en guerra contra los extremistas chiíes y después será contra los extremistas suníes». Naftali Bennett, el ex primer ministro, dijo: «Después de Irán viene Turquía». Afirmó que Turquía y Qatar son los sunitas moderados. Así que todos se volvieron hacia Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía es el único competidor a ojos de Israel.
no a ojos de Turquía, sino a ojos de Israel, en distintas partes de Oriente Medio, especialmente en Siria y entre los países del Golfo. Si hoy los países árabes están molestos, enfadados y un poco hartos de los estadounidenses, porque los consideran una carga y sienten que no han sido protegidos, sin duda llamarán a Turquía para que acuda, los apoye y establezca bases en Oriente Medio. Saben que Turquía mantiene una buena relación con Irán y que iraníes y turcos se llevan bien en muchos frentes. Se apoyan mutuamente y comparten intereses en Azerbaiyán y Armenia. They have interest in Azerbaijan, in Armenia. They have passages between countries. Tienen pasos entre países. Turquía ayudó a Irán durante las sanciones máximas impuestas por Donald Trump y por todos los presidentes estadounidenses que impusieron sanciones a Irán. Así que ese es el punto. Pero hiciste una pregunta sobre Masna. En la mente de Benjamin Netanyahu, porque ahí es donde estás indagando ahora, él pensó que existía la posibilidad de que Irán permitiera el paso de 2 petroleros pertenecientes a Turquía, lo cual es cierto, ocurrió. A cambio, porque en política no hay enemigos permanentes, pueden ser enemigos en una plataforma pero no en otra, pensó que Turquía podría ayudar a Hezbollah a recibir armas a través de Siria. Así que bombardeó no solo Masna, sino también varios otros pasos no declarados entre Siria y Líbano, pensando, esa es una posibilidad que debo eliminar. Esa es una respuesta rápida a tu pregunta. Gracias por guiarnos a través de todo eso. Sí, lo entiendo. Cuando se trata de Turquía y Erdogan, solo ese tema probablemente daría para un episodio entero. Es un asunto muy complejo. Pero aún así, sentí que era un aspecto importante que añadir a la conversación para ayudar a nuestros espectadores a comprender hasta qué punto las implicaciones regionales son significativas en esta guerra que se amplía. Elijah, quizá una última pregunta para ti. ¿Cómo sería un desenlace realista en este momento para Irán, Estados Unidos e Israel? Sé que es difícil de decir y hacer predicciones no es precisamente divertido, pero ¿qué crees que sería un desenlace realista en este punto, dado cómo se están desarrollando los acontecimientos sobre el terreno hoy en día? Como en toda guerra, alrededor de la mesa los estadounidenses pueden decir, ya he tenido suficiente, como dijeron con Ansarullah en Yemen. Después de un mes, dijeron, me rindo, me voy. Pero esta vez, los iraníes no les permitirán marcharse. Les dejarían irse, pero seguirán bombardeando Israel, e Israel seguirá bombardeando Irán. Porque los iraníes quieren un acuerdo sobre la mesa que impida a los israelíes llevar a cabo asesinatos selectivos, como han hecho en Gaza, en Sindón y en Líbano durante 15 meses después del alto el fuego. Por eso no quieren esconderse cada día, pensando que los israelíes pueden darles caza o que tienen que seguir lanzando misiles contra los israelíes. No. De una vez por todas, se sientan alrededor de la mesa, no directamente, y llegan a un acuerdo. Y esto va a ser extremadamente difícil de digerir para Netanyahu. Pero llegar a un acuerdo significa prepararse para los próximos 5 o 10 años, para otra guerra. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que vuelvas para otro episodio. Recomiendo encarecidamente seguir a Elijah Magnier en X y visitar su página web. Dejaré ambos enlaces en la descripción más abajo. Elijah publica artículos a diario y siempre hay algo nuevo e interesante que leer allí. Así que no dejéis de echarle un vistazo. Elijah, gracias de nuevo por acompañarme y espero tenerte pronto otra vez en el programa. Gracias. Mi hermano, un placer. Gracias por invitarme.